a raíz del terrorismo la gente se alejó de Santa Cruz, muchos inmigraron acá a la capital, otros al extranjero y la gente se alejó. Hay pueblos que se quedaron vacíos. Yo quería entrar a la moda, todo lo que sea costura. Costura. Pero como te digo, cuando papá se accidenta y mamá queda inválida de la vista, creo que los planes cambiaron. Toto me dice, Mina, he compuesto un tema. Pero le digo, pero promocionalo el mini long play, Toto. Mina, espérate, he compuesto un tema, se llama El Alisal. El Alisal, el himno. Que se vaya. Yo le digo a Toto, yo creo que cuando vamos a un evento, siempre pedimos que el público ingrese, no que se vaya, Toto. Yo no, como que no quería grabarlo. La oportunidad enorme de saludar a toda la familia peruana y saludar al mundo entero y especialmente a los corazones que aman la música andina de este Perú, de esta tierra roja y blanca, de nuestro Tahuantinsuyo, de nuestro Perú maravilloso. Hoy tenemos la oportunidad de presentar en nuestro podcast Cuéntamelo Todo, a través de Amor Amor TV Digital, a una figura que significa mucho en la vida de tantas generaciones, porque hemos crecido con su música, con sus canciones, porque lo tenemos presentes ya sea a través de nuestros padres, a través de nuestra tierra que nos vio nacer. Y para mí particularmente es un orgullo conocerla por primera vez aquí en esta transmisión a través de Amor Amor TV Digital. Gracias Natalie Arquínigo, a Edwin Quintana, el ingeniero, y por supuesto Mina González. Es un orgullo. Fermina González Claros, nombre de pila. ¿Cómo estás, Mina González? Buenos días. Buenos días. O buenas tardes, ya en el mundo entero nos ven. Yo creo que diríamos buenos días y también buenas tardes, ¿no? Y buenas noches también. Y buenas noches también porque nos ven en el mundo entero. En esta entrevista que me da usted en TV Digital, en el programa de Amor Amor, de nuestro Raúl Arquínigo, y por supuesto está en la conducción Natalie y su esposo, ¿no? Edwin, el ingeniero Edwin. El ingeniero de sonido como es Edwin. Yo me siento complacida, estoy contenta y estoy feliz por esta invitación. Muchísimas gracias. Aquí está Mina González. Usted me hace las preguntas, yo le voy a contestar con mucho cariño. Será un honor para mí. Es un deber y una obligación conocer su música. Las nuevas generaciones hoy lo van a conocer, se van a acercar más, no tanto al artista, sino también al ser humano que es Mina González, natural del Norte Chico. Mina González es natural del Norte Chico, del distrito de Leoncio Prado. Mi pueblo es Santa Cruz. Es un pueblo pequeño, casi de 100 comuneros, pero es un pueblo de músicos. Hay muchos arpistas pioneros. Hablemos de Lucio Pacheco Claros, uno de los primeros. Y luego después de Lucio, viene Totito, pero antes ha habido otros ya mayores que de repente no han tenido mucho arraigo musical, solamente creo que difundían el folclore por afición, ¿no? Entonces, Mina es de Santa Cruz. Realmente somos 8 hermanos, mis padres, siempre vivimos en la chacra, no en el pueblo. Estudié los primeros años allá, luego vine acá a Lima a estudiar en una familia de mi madre, en la hermana de mi madre. Vivía yo en Javich cuando todavía Javich era campiña, pues, Gilbert. No era No estaba urbanizado como ahora. No, la gente decía, decía, mi tía se llamaba Obelinda y decía, Obelinda vive en la campiña, porque solamente estaba la universidad. Pero vámonos a Santa Cruz, a esa época de la infancia. Allá, ¿Cómo era la infancia con sus 8 hermanos? Éramos 8 hermanos más 2 primos. Bueno, en sí éramos 10, creo, porque mi padre crió a mis 2 primos, hijos de mis tías, pero en esa infancia éramos felices. Los 10 éramos muy felices. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la hora del desayuno, las papas sancochadas, el queso, o las habas verdes, o el choclo. Había queso, chicharrones en la mesa y total, entre todos nosotros, ¿quién
trataba de quién agarra uno y el otro, y por último terminábamos llenos todos y se seguía quedando la papa, el queso. Ay, me estoy remontando a tantos años atrás, Silver. ¿Sus padres dedicados a la agricultura? Mis padres siempre en la agricultura, en la crianza del ganado. Mi padre vivía con mi abuelita y mi abuelita era una criandera que tenía mucho ganado vacuno. También tenía ovejas, pero bueno, habría algo de 300 más o menos, sus cabras. Los cuyes, las gallinas, todo lo que uno cría en la chacra, porque Mina ha vivido en la chacra. Mi chacra se llama Achicaray. Achitaray. Achicaray. Achicaray. Bueno, yo me acuerdo que yo me sentía feliz y mis hermanos decían, hoy día vamos a comer chicharrón con cebolla china, pero no hay que avisarle a la abuela porque la abuela decía, el chicharrón es para el desayuno, no para comer a cualquier hora. Pero entonces mis hermanos, no vayas a avisar. Y lo primero que yo hacía cuando llegaba, mi abuelita, no hemos comido chicharrón. Y mis hermanos ya me miraban molestos. Y gracias a Dios, mis hermanitos, todos estamos, de los 10 que somos, contemos los 10, tengo 2 fallecidos. Pues, un hermano que en la época del terrorismo hubo una matanza en mi pueblo. Y ahí mi hermano era presidente, no era alcalde, era presidente de la comunidad ¿sabe que Santa Cruz es un pueblo rural? Y yo creo que para los presidentes también no hay mucho apoyo, ¿no? Entonces, pero ahí no sé lo que pasó, pero hubo como una matanza en mi pueblo. Y luego ya pasa muchos años, fallece una hermana, mi hermana, Maxi González, que es después de Mina, y luego viene Maxi. Y fallece mi hermana. Entonces seríamos, ya no los 10 hermanos, sino seríamos 8 nomás. 8. Sí. Y en esa infancia hemos sido muy felices. Santa Cruz desde ese tiempo habrá crecido bastante hoy. ¿Qué te digo que creció? No. Yo creo que a raíz del terrorismo la gente se alejó. Se alejó de Santa Cruz. Muchos emigraron acá a la capital, otros al extranjero. Y la gente se alejó. Hay pueblos que se quedaron vacíos. Y se quedaron, casi no había comuneros, Gilbert. Pero, ¿qué te digo? Luego, con el tiempo, fueron retornando, algunos han ido regresando, ya mejoraron la carretera, porque mi hermano cuando era presidente, entonces hizo llegar la carretera a mi pueblo. Pero no, digamos que con grandes maquinarias, sino a base de pulso de los comuneros. El esfuerzo. El esfuerzo de los comuneros. Era obligación de los comuneros trabajar. Entonces, ellos lo tomaban como una obligación porque decía para llevar nuestra mercadería al comercio, al mercado. Porque cuando alguien va arriba y no había medio de sacar los productos y alguien te paga muy barato. Y quién sabe lo que vas a vender, 1 kilo te paga, por 10 kilos te paga nada. Por ejemplo, en la chacra las habas cuesta tanto, la papa cuesta tanto y la realidad es otra. Pero llegó la carretera en mi pueblo, tenemos carretera, gracias a Dios. ¿Cuánto progreso lleva, no? Una carretera. Una carretera lleva mucho progreso a un intercambio pueblo. Cultural, de Sí, costumbres. las costumbres. También después ya otros paisanos empezaron a promocionar ya el turismo. Por decirte, cada pueblo tiene su algo, ¿no? Tanto en la ganadería, tanto en la agricultura. Ahora, en mi pueblo, lo que festejan es el rodeo de las vacas. Como dicen en Huancayo, el Santiago. Marcar las vaquitas. Marcar. Entonces ahí va mucha gente, hay mucha hospitalidad, porque el día
que hacen el rodeo, que es el 28 de agosto, 29 y 30. Entonces, ahí hay visita de todos los pueblos, una visita masiva. Y también el pueblo es hospitalario. ¿Cuándo es la fiesta principal? Debe ser en honor a las Santísimas Cruces. El rodeo es, claro, en mi pueblo el patrón es el Señor de Mayo, que es el Señor de los Milagros, ¿no? El Señor de Mayo. Entonces, y el Señor de Mayo, la fiesta principal es el 3 de mayo. El 3 de mayo es la fiesta religiosa, costumbre del pueblo. Y en agosto, el 30 de agosto, festejan las vacas del Señor de Mayo, porque tiene sus vacas. Eso lo hacen el 30 de agosto. Pero a la vez, las costumbres del pueblo es el 28, 29. Y el 30 es de las vacas del Señor de Mayo. Invitamos entonces a toda la familia que... Es una fiesta general. El vaquero le dicen al que cada año entra una persona para hacerse cargo de las vacas de la comunidad, que es del Señor de Mayo. Y ese vaquero lo tiene un año. No sé cuántas veces hay, no lo sé. Cuídalo. Tiene que regar los potreros, las alfalfas, lo cuida, la vacuna y la leche, por supuesto el queso es para el vaquero. Entonces cuando ya cumple un año, ese vaquero para entregar sus becerros y tanta cosa, tiene que hacer una buena comida. Por decir, pueden matar 2, 3 toros y eso es para la comunidad y para los que visitan el pueblo, para la fiesta. Y los que visitan allá tienen toda su alimentación. Todo su alimentación. Van los grupos, los artistas, las bandas. Digamos que eso ya es de los devotos. A veces hay devotos, muy buenos devotos, que llevan siempre año a año, ¿no? Contratan una orquesta, puede ser un artista, puede ser una banda, pero esa es una fiesta general, donde bailan todos, cantan todos, comen todos, gozan todos y toman todos. Qué bueno. Tu infancia allá, y llega, por supuesto, como todo provinciano, como todos los que vivimos en nuestra santa tierra, llega el momento también ya de salir del pueblo, de hacer realidad nuestras metas. Exactamente, ya más o menos, cuando ya tenía una edad que sería de 10 para arriba, de 12, ya me vengo a la capital con la hermana de mi madre, ¿no? Ya Mina toma otro rumbo. Pero luego todavía regreso a Santa Cruz. Acá en Lima estudié 2 años en el Colegio Sabogal, en Caquetá. Luego regreso a Santa Cruz. ¿Tu primaria sí lo hiciste allá? Sí, en Santa Cruz. ¿Qué colegio? En el colegio del pueblo. En el colegio, nomás como decía, era un colegio mixto. El colegio del distrito de Leoncio Prado, pero era un colegio mixto. Ahora no sé cómo le dirigen al colegio, han cambiado de nombre, ha habido nueva innovación, ahora todo es diferente y todo es más moderno. Hasta las aulas son modernas, porque antes estudiábamos solamente, como dicen, en aulas circuladas, por el terremoto, porque por tanta deficiencia que siempre carece un pueblo. Y en cuanto a la cantidad de alumnos, también antes era más limitado, más chico. Muy limitado. Han crecido también. Sí. Y entonces ya cuando vengo acá a Lima, regreso para estudiar 5º año de primaria en Santa Cruz. Año 5º año de primaria, y luego también al mismo tiempo retorno ya a Lima a seguir con la familia de mi madre. Por eso te hacía un comentario que yo vivía en Javich con la hermana de mi madre, cuando todavía Javich y toda ingeniería, todavía Piñonati, era invasión y tanta cosa, ¿no? Seguramente debería haber venta de los terrenos por ahí. Yo creo que sí, pero yo era muy pequeña todavía, no, creo que no tenía nociones de eso. ¿Y qué te digo? Siempre yo escuchaba a la familia de mi tía que decía, Obelinda vive en la campiña. Y yo decía, ¿y ellos a dónde viven? No estaremos en Lima, pero ellos vivían... Parecía una zona rural, no sí, ciudad, sino... Era tierra. Y los canteños tenían su... ¿Qué te digo? Tenían
muchas cabrerías, todo Javich, todo era chacra, Claro, también había pantanos, ganaderías, sembríos. palao. Comas todavía recién invadían, decía la Pampa de Comas, ya tengo ahí. Claro, algunos sitios habían ya, el Ermitaño, después la Pascana, ya mucha gente tenía, ¿no? Pero más acá ya, no, otros decían, yo tengo al fondo, pero yo no me atreví a venir ya más acá. Siempre estaba allá en Javich, lo que cruzaba la universidad, entraba ahí a jugar con mis primitos que eran pequeños, que yo los cuidaba, ¿no? Claro. Entonces, todavía ahí ni siquiera Mina va a pensar que voy a cantar. De niñita nada con la No, música, ni las actuaciones. De repente sí, cuando estaba en quinto año de primaria, sí. Sí me atreví a cantar, pero de luego todo dejé atrás. Cuando ya vine a Lima y pensaba en estudiar, en tener una profesión, pero a veces como somos tantos hermanos, Gilbert, no es igual. Hoy día que tú tengas 4, ¿qué dices? Y mi papá, que éramos 10. Tú estabas en intermedio, la mayor. Yo era, por decir, la séptima, no, la octava. Novena, mi hermana Maxi, y la 10ª, mi hermana Lucy. Estabas en las finales, prácticamente ahí. Y mi papá le dio educación a mis hermanos, a los varones. Tengo un hermano que estudió en el Colegio Guadalupe, internado ahí. Pero entonces, y ahí ya yo me quedé en tercero de secundaria. No seguí más, porque mi tía también estaba delicada y papá también no tenía mucho. Había otras prioridades. Mamá estaba mal, mis hermanos ya necesitaban más, que van a la universidad. Y como te digo, la vida es una evolución. Los papás ya no tienen la misma fuerza de antes. Ya no. Papá se cayó, se accidentó, se rompió el brazo. Y la mamá, de la impresión, mi madre queda ciega de la vista. Y mi hermana, la que tenía que educarse, la última, en Huacho, porque mis padres tenían casa en Huacho, un terreno. Y entonces ya me dicen, Mina, tienes que venir a Huacho para acompañar a tu hermana que va a estudiar. Y son cambios muy bruscos. Ya tenías que asumir un rol. Otro rol. Diferente, de proteger a tus hermanitas, de ayudar a tus padres. Entonces, ¿qué te digo? En Lima vivía Maxi con la hermana de mi madre, con la tía Tina, y Mina vivía con la tía Obelinda. Qué recuerdos. Es como estoy jalando la vida para atrás, ¿no? Eran momentos que cuando yo me encontraba con Maxi, cuando nos encontraba con las tías, se visitaban. Pues antes, los domingos era, vamos a visitar a Obelinda, o si no, Obelinda, vamos a visitar a Tina. Y nos íbamos todos bien cambiaditos, ya echando su colonia, todo. Mina, cuida a los bebés. Uno se ilusionaba, ¿no? De reencontrar, Sí. era toda una ilusión que iba a llegar ese día. Y decían que seguro que preparará Tina, seguro va a ser arroz con pollo y su papa la huancaína, qué rico. Ajá. Y recordar las cosas que han pasado en la tierra. Era toda una anécdota. Exacto, uno se sentía apasionado. Mina González, esos han sido años maravillosos. ¿Y qué soñabas? ¿Qué querías ser? ¿Qué profesión hubieses escogido? Yo quería entrar a la moda, todo lo que sea costura. Costura. Pero como te digo, cuando papá se accidenta y mamá queda inválida de la vista, creo que los planes cambiaron. Ya regresé a Huacho, tenía más responsabilidad con mi hermana que estaba ahí y tenía que haber un medio de ingreso, algo que, no sé, me las ingeniaba, ¿no? Pero mi hermana Maxi estaba en Lima, ella trabajaba en casa. Como todo provinciano, emigramos a la capital. Mi hermana viene de Santa Cruz y mi papá tenía un tocadisco en la casa en Huacho
Y ese tocadisco con un disco grande de carbón que escuchaba la música de Alcántara Pacheco, pues mi hermana Naranjita de Guando. Y de Emilio Almandós Pacheco, que es mi paisano también de Maray. O sea, Santa Cruz y Maray, arriba. Y Huampán, el pueblo de Alcántara, está abajo, como quien baja de Santa Cruz a la capital, a Huacho. Entonces, yo siempre reclamaba a mi hermana, todos los días me escucha la misma música, todos los días, ¿no? El tocadisco, el plato, ¿no? Ahí, la aguja, que se Y- rompía la aguja. Y antes siquiera no teníamos tomacorriente, no, era con pila. Con pila. Y a veces la pila se acababa y empezaba a chillar, todo ronco, pero ahí estábamos. Entonces, llega un buen día, ya había pasado 2 años que estaba en Huacho con mi hermana. No nos entendíamos mucho porque ella se crió con mi madre y yo me crié con la tía, con la abuelita, y no compartíamos mucho las ideas. No era tan fácil. Y luego mi hermana me dice, es cumpleaños de mi mamá, es 24 de febrero, vamos a la radio, hay que mandarle mensaje, ahí cantan bastantes chicas, vamos. Yo le digo, pero si no tenemos plata, solamente tenemos que nos deje el padre justo para la comida. Y yo creo que ahí hay que pagar. Y mi hermana se pone a llorar, ay, no, sí, que tú no quieres, seguro que no le crees a mi mamá. ¿Qué radios había ahí? En esa época? Radio Cosmos y Radio Oro. Entonces, pero Radio Cosmos yo también lo conocía, ¿no? Entonces vamos con mi hermana y tenía un primo que ahí siempre estaba con nosotros en la casa, que se había separado de su esposa, como era mayor ya. Entonces, prima, vayan, yo les acompaño. Y llegamos a la radio y entramos y preguntamos, señor, quiero mandar un mensaje para mi mamá de cumpleaños. Y el señor dice, ya, pasa a caja. A caja. ¿Y cuánto hay que pagar? Hay que pagar 5 soles. Y yo le digo a mi hermana, si el papá nos deja 5 soles para la quincena, ¿y de dónde le vamos a pagar 5 soles? Y mi hermana llorando, sí. 5 soles para la quincena. Para la quincena. ¿Y de dónde le pagaba 5 soles yo para sacar un mensaje de saludo? Que en ese te vamos a dar 3. Y yo le digo a mi hermana, aunque llores, no hay. Y viene el primo y me dice, prima, yo ya hablé, yo tengo una guitarra, me dice, yo tengo la guitarra de tu hermano, o sea, mi hermano tenía una guitarra en la casa. Yo ya le traje la guitarra, me dice, no tiene muchas cuerdas, pero vamos, canta, prima, ahí alguien me va a acompañar. Bueno, empecé a cantar y me dice, pero si tú cantas, ya no pagamos ni un sol. Pero tienes que cantar, o que canta tu hermana. Y mi hermana, criada en la sierra, de un comportamiento diferente, porque el que se cría en la costa es más, como dice, más avispado, ¿no? En las sierras, introvertido, reservado. Reservado, muy cohibido, ¿no? Exacto. Entonces, mi hermana me dice, no, yo no quiero saber nada, no. Yo le digo, ¿qué es cantar? Yo canto, yo ya canto, ya. Y como yo escuchaba Naranjita de Guando y escuchaba de Alcántara Pacheco, todos los días yo lo tenía acá. Y también hay una canción de Emilio Almandós Pacheco que se llama Mentirosa, que también era hincha, después ya me puse hincha de Emilio Almandós Pacheco. Entonces, yo entré a cantar Naranjita de Guando, lo repetí 2, 3 veces. Y dijo que tenía bonita voz, que tenía una voz fenomenal y que no me cobraban. Y que más bien ellos me iban a inscribir para la radio, para un concurso. Y yo le dije, me llamaron pues, y yo le dije, señor, si me va a cobrar, no tengo plata. No, me dijo, queremos que te inscribas a un concurso que dura 1 año y que cantes esa canción Naranjita de Guando. El concurso dura 1 año. Si dentro de 1 año llegas a ser ganadora, primero, segundo, tercer puesto, bueno, si te dan un premio de dinero, ese dinero no vas a ganar tú, ese es para la radio, porque no estás pagando tu inscripción. De las cuales yo digo, bueno, pues si es así, no hay problema. Le digo, ¿y cuándo hay que cantar? Solamente los domingos.
Pues es solamente tu tiempo. Sí, entonces yo decidí, dije, si yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Y empecé a tomarle más sentido ya, porque antes no, antes tenía otras metas. En el diseño, querías estar en el diseño o quería seguir estudiando. La cosa que yo tenía otras metas, ¿no? Y al mismo tiempo me viene una enfermedad que también que me hizo retroceder bastante. Que yo ya de repente pensaba que Mina ya no daba más, que ya no iba a ser, porque me dijeron que tienes una enfermedad maligna, pero lo superé. ¿Qué enfermedad te detectaron? Mejor ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí. Realmente fue muy penoso, muy doloroso para mí, que estuve algo de tres años, pero igual seguí en el concurso. El concurso duraba 1 año. Pero cuando ya faltaba 4 meses, porque ellos veían que yo tenía una buena voz, cuando ya faltaba 4 meses para diciembre para terminar el concurso, entonces dijeron, no, el que tiene una composición inédita y el que lo canta va a ganar el concurso. No es solamente que tú cantas bonito, no. Tiene que ser, o sea, canta-autor. Cantautor. Porque éramos muchos, pues éramos como 230. Y bueno. Y lo viste un poco difícil de repente. Yo lo vi imposible. Yo decía, pero ¿cómo será, no? Pero también no creo que sea difícil. Hasta ahí no sabía, no tenía un talento. No había nociones todavía. Uno descubre cada día el yo de una persona. Quién sabe, tú ni te conoces tanto hasta que solo descubres y solo vas descubriendo cada día. La vida, ¿qué te digo? La vida es buscar y migrar tu propia vida. Y cuando sigues, consigues. Y a la par que tú estabas con el problema de salud. Ahora, yo tenía eso de la salud. Pero estabas sometida a tratamiento y a todo eso. Sí, tenía tratamiento. Y a la vez tenía esto de la música. Pero también las mismas penas, o no sé, ahí había tantos músicos que ahí también estaba inscrito Totito. Pero Totito es de mi pueblo, de Santa Cruz, pero yo no conocía a Totito. Él es ya de otra generación, 15 años más, 15, 16 años más. Esta historia musical es realmente enriquecedora para quienes amamos la música, pero a la par de la historia que nos estás contando, ¿qué trabajo hacías? ¿Dónde te habías empleado? ¿Cómo? Yo, mira, ve, como dices, siempre nos mantenía mi padre. En ese lapso que te hablo del concurso, mi padre, como ellos criaban el ganado en Santa Cruz, entonces siempre los papás, ya se llega el mes, vende una vaca, vende un carnero, vende un chancho, mándale. O mándale la chalona, o mándale las papas, o mándale el choclo, el maíz. Bueno, mis padres siempre no nos hacían faltar. Pero a la vez que yo también pensaba 2, 3 veces que uno tiene que hacerse durar eso para el mes. Claro. No es fácil que tú digas, este 100 solo me tiene que alcanzar 15 días. ¿Cómo lo haces? Tienes que estirarlo. El que cocina es el que sabe, y cuando no cocinas, cuando no compras, no vas al mercado. No vas al mercado, no vas a saber cuánto cuesta ni con cuánto llenas la olla. Que había que agenciarse. Bueno, gracias a Dios, Huacho es un mercado donde se la chacra, la olla y todo es cómodo. Muchas cosas entran de la campiña, el pescado que viene del puerto, los machetes, los choros, los cangrejos. Era algo que realmente Huacho, los que viven en Huacho están bendecidos. Claro, son bendecidos. ¿Y qué te digo? Y empecé a ingeniarme la canción y compuse mi primera canción. ¿Te animaste? Me animé a escribir. ¿Cómo voy a hacer? ¿Por dónde voy a empezar? Entonces me fui a la playa. La soledad te inspira. El silencio, ¿no? El silencio.
Las olas. Entonces ahí empiezo a cantar Cruz de Mayo, mi primera composición. Entonces, como yo era criada en la costa, siempre el actuar de una persona que se cría en la costa y que se cría allá en nuestro pueblo son diferentes el actuar. Entonces, como que yo tenía amiguitas que yo no le caía tan bien a mis amiguitas, pero yo siempre sencilla como era, ¿no? Entonces ya Mina, conozco a una persona, como que nos hicimos amigos, y entonces a base de eso, como que él creo que tenía otras amigas, que yo le caía mal a esas amigas. Entonces, a raíz de eso viene la canción. Me miran y me señalan porque piensan que yo soy mala. Ajá. ¿Qué delito he cometido? Entonces, la canción tiene que decir, no, ¿qué delito he cometido con amarte de esta manera? Entonces, la canción tiene que tener sentido, ¿no? Claro. Entonces, ahí compongo Cruz de Mayo. Y con esta canción gano el concurso en Radio Cosmos. Llegaste a ganar después de haber pasado todo el proceso de un año que duraba De el concurso. un año, y ahora tenía que, yo no tenía mucho, yo no podía gastar mucho, porque la plata me mandaba mis padres, para la comida de mi hermana y para mí obviamente, ¿no? De Santa Cruz. No podíamos salirnos ni un céntimo más. Entonces, de mi casa a donde íbamos a cantar, me iba caminando con mi hermana. Llegaban con los zapatos todo polvo, porque Huacho también era, antes era, no era como ahora tan moderno, ¿no? Huacho también tenía solamente una sola calle, que era 28 de Julio, que también era empedrado con piedritas. Ahora nuevamente recién le han puesto pista. Y Huacho está moderno también. En esos tiempos todo era polvareda, tierra. Solamente lugares. pasaba el urbano, 2, 3 urbanos que se recorría todo Huacho, hasta la campiña. No había tanta movilidad. Y para Lima solamente habían autos. Uno a Lima, pasaban los autos por las calles. 1 a Lima, 2 a Lima. No había muchas movilidades. Viajar a Lima era como irse a Estados Unidos. Exacto, era un lujo. Te preparabas con 15 días de anticipación, me voy a Lima. Voy a ver esos edificios y esto, ¿no? Y yo, como te digo, cuando viví en Lima también he vivido, como decía mis tías, la campiña, en Javich. Y ahí nomás estaba la lechería, la cabrería, todo. Y mi tía me decía, Mina, anda, cómprate 7 litros de leche, pa. Yo compraba al frente. Ahí estaba la ganadería. Ahí estaba. Anda, cómprate un molde de queso. Me compraba el queso fresquito. Me acuerdo que había una señora que hacía los anticuchos ahí, que era canteña. Qué rico eran los anticuchos con su panca de choclo. Y cuando tú por primera vez comes el anticucho, el bofe, todo eso, es algo que tú no lo has hecho en tu vida. Lógico. Es muy, ¿cómo te digo? Es muy emocionante. Y yo decía, si yo algún día cuando yo trabaje y tenga harta plata, me voy a comer todos los anticuchos que pueda. A repetir los platos de anticucho. Decía. Y también cuando gané el concurso, yo era consciente que el promotor, el de la radio, el que organizaba el evento, yo era consciente que él me dijo, el premio es 1,000 soles, es bastante dinero. Y yo, si ganaba yo el concurso, no iba a ser ese 1,000 soles para mí. Para la radio. Era para la radio. Al señor Giraldo Huachano Campiñero. Y a la vez también le agradezco. Y te juro que cuando yo gané ese concurso y cuando yo llegué a grabar mi primer disco, que lo grabé para Virrey, con de mi pueblo, de mi pueblo había un arpista, Ronald Pacheco, de la dinastía Pacheco. Ronald Pacheco le acompañaba a Milo Almandos Pacheco, él llegó a ser mi compadre. Y me dice, comadrita, has ganado el concurso en Radio Cosmos. Entonces, ahora te está llevando a grabar, comadre, vamos a ensayar para que te salga lo mejor que pueda. Ya te ibas acercando, ya tenías la mente más clara de lo que era la música. Lo que yo te quiero contar esto, verá, que mientras yo iba en el trayecto del concurso del año, como todos los domingos,
escuchas, la gente que escucha, oye, quiero que venga a un santo, esa chica que canta. ¿Cómo se llama? Mina, Fermina, a ella quiero. Mina es porque te decían Fermina, de Fermina viene. Mi nombre es Fermina. Claro. Es la mitad nomás. Y te decían Entonces, Mina. Y eso te decían ya desde chiquita, Mina de claro, chiquita. Y se quedó Entonces ahí se quedó, ¿no? Y mi compadre Ronald me decía, comadrita, tengo un santo, yo no tengo cantante. El cantante quiere un mundo de plata. Comadre, vamos, te pago 3 soles. Y yo, 3 soles era harta plata, como se decir. quedaban por mes 5 soles. Y yo decía, no. Y compadrito, gracias, mi compadre Ronald me decía, comadrita, yo también me he ganado mi platita. Toma agüita, vamos a tomar agüita. Tomemos mejor. Al que ¿no? canta y al que habla, se le seca la garganta. Tienes razón. Salud. Y salud con el público maravilloso también que nos estará viendo en estos momentos. No. $3 soles, esas monedas, 3 soles grandes. Y mi compadre Ronald me decía, comadrita, si yo tengo un chivito a mitad de semana, yo te llamo. Mi compadre, porque yo en el transcurso del año había muchos altibajos, porque para el concurso pedían que tú tengas una pollera, que tú tengas una falda. Pero si mi papá así accidental me mandaba poco para el mes, ¿y de dónde pues yo iba a tener plata para la pollera, claro. no? ¿Cómo? Porque nosotros éramos 2, mi hermana y yo. Entonces mi otra hermanita que vivía en Lima, mi hermana me dice, Mina, o yo te compraré una pollera, pues, pero ¿dónde venderán también? Bueno, ahí lo dejamos. Y pasaba el año, mientras yo iba ensayando la nueva composición con mi compadre Ronald, ahí ya conozco, ya me presentan, ya faltaba 3 meses para finalizar, ya conocía yo a los concursantes, ya conocía a Toto, me presentaron a Totito. Totito también cantaba solo, él tocaba y cantaba, pero tenía una cantante mujer, también tenía un cantante varón. Don Teodomiro. Ajá, Totito. Y también su cantante de Totito también ocupó el primer puesto. Y la cantante, la chica, sí, creo que tuvo puesto 10, 15, no lo sé. Quedó. Pero ahí no, todavía con Toto no hacemos planes de grabar nada. Todo, cada uno por su sitio, porque yo simplemente sabía que Toto era mi paisano. Hola, Totito, hola, porque son edades muy diferentes. Las radios tenían sus auditoriums. Sí. ¿Dónde se ahí hacían ustedes en Radio el concurso? Cosmos, sí. Claro, claro. O sea, la radio, la cabina, ¿no es cierto? Claro. Y aparte, un auditorio, donde se juntaban los músicos y la pachanga, cuando venía la música de Pomabamba, los chimaiches, la música de Ancash, la música de Huánuco. O sea, cada región con su música. En vivo eran las transmisiones. En vivo las transmisiones. Claro que no había celulares. No había, la tecnología de ahora. No, no los micrófonos de alta gama, la amplificación, sino era lo básico. El de la radio me decía, un micrófono cuesta bien caro. Claro. Siempre eso es lo que nos decía, con mucho cuidado, porque el micrófono, esto cuesta bien, un ojo de la cara. Siempre. Entonces todos decían, para un micrófono cuesta tanto. Y cuando ya yo empecé a cantar, yo no cantaba con micrófono, pues en los cumpleaños yo cantaba a capela. A capela, la potencia de voz. Sí, mi compadrito Ronald Pacheco, él me decía, comadrita, no tenemos micrófono, tú sabes que no hay. Y a veces conseguíamos un micrófono, pero no nos alquilaban, pero no era un micrófono de esto, pues. Era un megáfono, eso que ahora venden, creo, cebolla, con eso, ¿no? Claro. Con eso, más un micro, en uno salía el arpa y en el otro cantaba la cantante o el cantante, ¿no? Momentos tan difíciles, pero a la vez no imposibles, ¿no? Conforme iban cada año, entonces yo, después de ganar el concurso, el premio se lo di al señor Giraldo, que es dueño de la radio. Ha debido de compartir un poquito. Ellos me dieron un diploma y me dijeron, Mina, te vamos a llevar a grabar a Virrey, pero los viáticos lo pagamos nosotros. Bueno, al menos en eso. Entonces me acompañó mi compadre Ronald, ahí grabé 6 canciones, pero de las cuales no lo sacaron al mercado porque ellos decían, ¿no? Creo que siempre hay burocracia en todas partes.
Yo creo que eso ha existido de toda una vida. Ujú. Pero ya en el mercado estaba mi tío Lucio Pacheco, Tomás, nuestra Alicia. Alicia Delgado. Ellos eran los reyes del mercado. Todavía, ¿Conociste ya a Totito de Santa Cruz? en y ahí esos tiempos? conozco a Totito de Santa Cruz, porque él también era de Santa Cruz, como él también ganó el concurso. En arpa, él quedó en el primer puesto, en arpa como solista. Su cantante también ganó, ¿no? Claro. ¿Cómo se acerca Mina González a Totito de Santa Cruz? ¿Cómo nace ese vínculo, ese sentimiento compartido? ¿Cómo logran ustedes Hacer una realidad pareja. Una pareja esa- indiscutible. Claro, que sí, esa gran historia, esa gran leyenda que se han convertido en la segunda parte. ¿Lo vemos en la segunda Claro, parte? lo haremos en la segunda parte porque yo termino diciéndote que realmente felicito, ojalá que siempre hubiera así señores que organizan eventos y dan oportunidad a muchos nuevos voladores que realmente tengan la capacidad y tengan ese conocimiento para poder componer. Y luego iremos chismoseando un poquito Así más es. en la segunda Nos parte. vamos a alargar unos minutitos nada más y luego volvemos ya con todo lo que significan sus grandes producciones, los viajes de nuestra encantadora figura, leyenda viviente de nuestro ritmo con arpa específicamente. Ella es la gran Mina González. Ya volvemos. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo. Los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Continuamos con nuestro podcast Cuéntamelo Todo y hoy con la grande Mina González, aquí en Amor Amor TV Digital. Qué maravilla. ¿Cuántos años de trayectoria, Mina González? Este año creo que ya nos vamos por los 49, 49 años. 48. Sigues viajando, porque sigues. yo gané el concurso del 76 Ujú. y de ahí para adelante estoy cantando. Seguimos viajando, sigo cantando la tía Mina. A Totito le dio el derrame, ¿ves? Derrame, ¿no? Cuando a Totito le da un derrame, hay un cambio brusco en mi trabajo, en mi arte, porque la gente siempre nos conoce como la pareja indiscutible. El ingeniero y la Y indiscutible. la indiscutible, porque Ajá. yo conozco a Toto, como te digo, en el concurso y luego... Eso era en el 76, más o menos. 70, a final del 76. Y como nos pidieron una canción inédita a todos, entonces Toto también hace su composición. Entonces Toto, mío era Cruz de Mayo, de Toto era mi Pampacocha. Toto participó cantando Él y tocando. Tocando, cantando y también acompañando a su cantante. Él tenía una cantante. Un cantante varón y una mujer. Él tenía Ajá. dos. Toto cantaba, participaba, tenía dos. Él ¿no? ya era. Yo creo que Toto ya había grabado más antes. Eso te puede decir él, porque Toto es ya generaciones más. Él es de la edad de Lucio, de Tomás. De esa generación. De esa generación. Entonces, Totito me dice, ganamos el concurso, todo, ¿no? Y Totito también por su parte, él se iba con su cantante varón y con su cantante mujer a sus contratos, mas yo no iba ahí. Todavía no. Entonces, a mí el que me llevaba era mi compadre Ronald Pacheco a los contratos, pues. Entonces, yo también, Ronald era de mi edad, es de mi promoción, de mi pueblo, hemos estudiado juntos. Bueno, pasó. Un día iba al Coliseo de Gallos de Cruz Blanca, iba Lucio Pacheco, Alicia Delgado, Tomás Pacheco, Julia Campoblanco, Ángel Damaso. Y Totito viene a la casa y me dice, Mina, ¿qué tal si te invito al Coliseo? Yo le digo, pero no, no, yo no tengo plata. No, pero yo pago tu entrada. Ah, bueno, pues, pero antes vamos a ensayar mi Pampacocha, me dice. Pero Toto ya tenía una meta, seguro, un plan, ¿no? Ya había planificado A algo. él seguro, ¿no? Entonces, porque te escuchó la voz, que ganaste el concurso. sí, Toto me dice, te felicito, tienes bonita voz, pero tienes que buscar temas nuevos, me dice Toto. Sí, Totito, le tienes razón. Entonces, en eso, Toto me da mi Pampacocha. Yo lo canto mi Pampacocha. Desde Pampacocha te silbaré, hasta tu casita te llamaré. Poco a poquito
yo bajaré, en Chuyulomo te esperaré. Toto me Es el tema de mi pampacocha. Mi pampacocha. Toto me dice, mira, pero practícalo pues para ir al Coliseo. ¿Pero acaso yo voy a cantar en el Coliseo? Le digo, ni modo. Y ya, Él ya estaba Toto tenía sus planes. Y ya pues nos hemos ido al Coliseo y Toto me dice, mira, yo soy amigo de Lucio, de Tomás. Le digo, yo no quiero conocer a esos señores, son un poco estirados, le digo. Y como yo era todavía mucho más joven, ¿no? Entonces ya, Toto me dice, Mina, Lucio te quiere escuchar. ¿A mí? Sí, Lucio te quiere escuchar. No estaba Alicia, estaba Lucio solo, con su arpa estaba. Lucio le dice Toto, la sobrina canta. Bueno, a ver, canta, canta. Y mi tío Lucio en Santa Cruz, su chacra de él se llama Chuyulomo. Y Toto compone la canción Pampacocha, es arriba de la chacra de Lucio, arriba ya, un cerro, como que se va a Santo Domingo. Abajo es Cascatama, luego está Chuyulomo. Y de ahí empieza a cantar y mi tío Lucio dice, esa canción está bonita, vuelve a repetir, sobrina, vuelve a repetir. Yo lo repito una vez más y otra vez más, lo canté como 5 veces y a él como que le quedó, a Lucio le quedó. Y Toto, bueno, ya ahí quedó, ya empezó la función, cantaron ellos, y ya yo me retiré, Toto se quedó con ellos. Yo me retiré con mi hermana, me fui a casa. Y cuando, faltando una semana, no, pasando una semana más, Toto me dice, Mina, vamos a ir a grabar a Lima, donde Lucio, a Discos Penopsa, mi pampacocha. Tú dijiste, ¿cómo? ¿Grabar un disco? Todavía no teníamos, yo casi todavía ahí no tenía trabajos con Toto, solamente salía siempre con mi compadre Ronald Pacheco. Ya salías, ya. Sí, me ganaba mis sencillos, pues, pero ya tenía platita, y ella me tomaba mis gaseositas, ya. Caramba, ya empezaste a generar. Sí, entonces ya a mi papá más bien ya le mandaba sus paquetitos para Santa Cruz y le decía que ya no hace falta que él esté preocupándose. Ya no vendas las vacas. Ya no, para Deja la comida mis ya vacas no. tranquilas ahí. Entonces ya hago la grabación con Totito y mi tío Lucio me dice, Mina, yo tengo que acompañar a mi pampacocha y Toto que te acompañe mi sufrimiento. Había otra canción que dice Mi sufrimiento, que también es de Mina, ¿no? El águila que va volando, el águila que va volando, lleva las flores entre su pico, a debajito de sus alitas, lleva envuelto mi sufrimiento. Esa es otra composición también de Mina. Entonces, cuando yo digo, no, eso es como quien dice, todos nos ven físicamente, de repente nos encontramos y tanta cosa, pero nadie sabe lo que llevas por dentro. Eso. Nadie sabe tu cruz que puedes tener, o por la familia, o por el hijo, o por la esposa, o por un hermano, o de repente tú mismo, ¿sí o no? O por las deudas. O por las deudas. Los juicios. Los juicios. ¿No? Sí, sí. Entonces Toto me dice, canta mi pampacocha y canta mi sufrimiento. Eso se llama, el título es Mi sufrimiento. Y yo le digo, ya Totito, ya me animé. Y cuando estamos en la sala, Lucio dice, yo le acompaño a pampacocha, tú le acompañas a Mi sufrimiento. A ver, ¿con cuál entra la sobrina? Ya. Yo entro a la sala a grabar y ya estoy ensayando con Lucio, el Eladio Ugarte, pues el de la sala de grabaciones. Exigente, don Eladio. Está afinando Lucio y entra Alicia. Así seguro que será tu mujer, que se armó, pero olvídate. Ya te imaginarás. El arpa de mi tío Lucio roto, ya sus camisas de hilacha. Ay, o sea que... Y Eladio era el compadre de Lucio. Compadre, ya de... Entonces mi tío Lucio me dice, sobrina, no has visto nada. Yo me voy, graba con Toto. Compadre, hágale grabar los 2 temas ya.
yo grabo para Lucio. Pampacocha y mi sufrimiento. Ya era para Discos Penopsa. Entonces ya cuando ya sale, ya yo también quería comprar mi disco, ¿no? Claro. Y mi tío me dice, sale, hay que vender, hija, hay que vender. El negocio era la venta de los discos. La Claro. venta de los discos. Sí, a mi tío le fue muy bien con ese disco. Y Toto me dice, Mina, queremos grabar otro. Esa era la primera vez que grabaste. La primera vez. Es decir, en una disquera chica, porque yo había grabado para Virrey Claro. 6 temas, pero no salió. Y es que grabar es una cosa y estar en el escenario es otra. Exactamente. Y, Son dos cosas. se te complicó por los nervios. Digamos que no tanto. Todo fue normal. Lo que pasa que viene la otra faceta de que cuando Toto me dice, Mina, a veces yo quiero ir a la radio, no tengo disco. Claro. Llegas a un programa, que los programas eran... Lo primero que te piden es un disco. Un disco, y los programas eran pues de 3 de la mañana a 6 de la mañana. 6 de la mañana. Y para ir a comprar a la oficina tenía que ir a las 8 de la mañana. A escondidas teníamos que escuchar la radio. Ajá. Música folclórica no había de día. No había. Entonces dice Toto, Mina, ¿por qué no hacemos otro disco? Pero Toto, yo no tengo plata. Pero yo voy a financiar, no sé cómo, pero yo lo hago. Ya, Toto, si tú pones la plata, yo pongo mi voz y tú pones tu arpa. Pero Mina, todo lo que vendo, los discos, primero voy a recuperar mi plata. Ya, en eso quedamos. Pero Toto creo que ya había visto que la voz de Mina era comercial. Entonces grabamos ya. Ya viene la canción, la composición que gané el concurso. Cruz de Mayo. Cruz de Mayo, tu tema. Mi que habías tema. grabado. Claro. Me miran y me señalan porque piensan que yo soy mala. ¿Qué delito he cometido con amarte de esta manera? ¡Bravo! Tu primera composición. Esa era mi primera composición y la segunda ya viene Mi Sufrimiento, que grabé con Toto en el segundo disco, ¿no? Bueno, total, lo grabamos Mi Sufrimiento, Cruz de Mayo, y también otra canción a la par, me acuerdo todavía un poquito. Quisiera ser mariposa, la reina de todas las flores, para pararme en tu pecho y no seguir padeciendo. Estoy desempolvando, oye. Desempolvando éxitos. Estoy desempolvando. En Radio Cosmos. ¿No? Y realmente me estoy acordando hoy, estoy desempolvando. Y eso es al revés de Cruz de Mayo. Y ese disco... Lado B. Sí, el lado. Antes decíamos lado A y lado B, ¿no es cierto? Y cuando era long play, surco 1, surco 2, surco 3. ¿Qué surco 1? Bien que te acuerdas. Entonces, ya yo grabo y ese disco pegó los dos discos, tanto de Lucio pegó bastante y el de Cruz de Mayo, porque Cruz de Mayo ya Toto pone, me dice, Mina, vamos a grabar para nosotros mismos, voy a patentar un sello, se llama El Chancayano. El Chancayano. Disco es El Chancayano, de Teodomiro Salazar y Mina González. Bueno, Totito, si me das la sociedad, pero a mí no me descargo de pagos. Yo le digo a Toto, no, los pagos es mío ya, porque Toto tenía también ya, está empezando con la producción. Claro. Y vendió cantidad de discos. Entonces ya pasa, Toto me dice, Mina, hay que grabar un mini long play. Ah, bueno, pues, ¿tienes composición? Sí, le digo, tengo. Porque ya me gustó escribir. Claro. Ya empiezo, ya hay otro, hay muchos, pero cantaremos uno del mini long play. Se llama Las Palmeras. Esa composición también es de Mina. Vuelan al viento las hojas y las palmeras dicen adiós a este invierno que se va, que nuestro amor lo contempló. Ajá. Parece ayer que te fuiste y yo me quiero convencer, de mi pensamiento te alejaste, aunque pretendas ignorar.
Qué bonito. Las palmeras es el título Sí. de esa canción. Vuelan al viento las hojas y las palmeras dicen adiós. Yo no sé cómo componía mis canciones, pero Te inspirabas en la naturaleza, porque hablas de las y plantas. también hablaba al mismo tiempo, inspiraba, porque te conté anteriormente Así que yo es. había tenido una enfermedad que estaba tratándome y también Y hasta ese entonces que grabaste, fuiste superando. fui superando todo ya. Y al mismo tiempo en los amores, quién sabe, amores idos de la tía Mina, ¿no? Claro. No lo sé, pero bueno. Y ahí grabaste con Totito. Ahí ya, eso ya con Totito grabé mi Pampacocha, pero al mismo tiempo Lucio nos hizo un favor, porque Lucio en sí, él quería acompañarme. Entonces, pero Alicia muy celosa, pensaba que yo era algo de Lucio, pero no, pues Lucio es familia de mi madre. Mi madre, la familia Claros, los Claros vienen de Laxanga, y migra un Claros a Santa Cruz. Y también la mamá de Lucio es también descendencia de Laxanga. Entonces, Laxanga, Santa Cruz, entonces los Claros son de Laxanga, pero inmigran a Santa Cruz. Y Lucio Pacheco Claros, yo soy Mina González Claros. Hay un parentesco. Sí, hay un ahí. parentesco por Pero, medio de mi madre. ¿qué le vas a explicar? Se volvió karateca, Alicia. Uy, ¿qué le podíamos decir? Ya no. Pero bueno, con el tiempo fue entendiendo ya Claro. ella, pero ya cuando se separa de Lucio todavía entiende. Entonces, ya habíamos grabado Mi Pampacocha, Cruz de Mayo, ya viene el mini long play de Mina González con 6 temas. Ahí te estoy cantando Vuelan al viento las hojas, ¿no? Y hay otra canción que también está, que también lo compuse yo. ¿Recuerdas aquel 10 de marzo, oculto entre los rosales? Tin, 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 tin. Encontramos un puquialcito, bebí el agua con tus manos. Entonces, vienen las composiciones. Crea ya tus temas. Las ya. nuevas creaciones de la tía Mina. Y de ahí nomás, Toto me dice, Mina, he compuesto un tema. Pero le digo, pero promocionale el mini long play, Toto. Mina, espérate, he compuesto un tema, se llama El Alisal. El Alisal, el himno. Que se vaya. Yo le digo a Toto, yo creo que cuando vamos a un evento, siempre pedimos que el público ingrese, no que se vaya, Toto. Yo no, como que no quería grabarlo. Y Toto me dice, pero Mina, ¿cómo vas a decir eso? Vamos a grabarlo. Ya, vamos a grabarlo. Queriendo, no queriendo, lo grabé. Pero ¿cómo en ese tiempo se pensaba, ¿no? En cada frase, en cada pensamiento que vas a transmitir. No era grabar por grabar. No. Era... Ensayamos con Toto 4 meses. Que se vaya como... Hasta que quedó perfecto. Y Toto me dice, Mina, el tema se llama El Alisal. Ya, Toto. ¿Y ahora qué ponemos al otro lado? Hay que ponerle el arroz en botón de Jilguero de Huajarán, creo es. Arroz en botón. La Arroz en Botón. Que también lo grabaron los Chapis, La Arroz en Botón. ¿Es el mismo tema? ¿Es otro? No. El que grabó Chapis fue Alisal, pero ya Alisal. Ellos lo cambiaron la versión a Aguajal. Pero el subtítulo es Alisal o Aguajal. ¿El Alisal significó para ustedes? Ese es un boom. La carta de presentación. La carta de Mina y Totito. Pero ya viajábamos, no digamos con ese arraigo de conocidos, ¿no? Empezamos a viajar con mi Pampacocha, con el Alisal. Como Nero de los Andes era mi promotor, pues mi empresario. Rómulo Mesa. Sí, que me contrataba para Casapalca. San Mateo de Huancho. San Mateo, arriba la mina de Millotingo. Y esa mina de Millotingo que no. Yo creo que brindamos. Guarochirano, claro. Sí, yo creo que sí. Por favor. El Alisal, ¿qué te dice este Totito? ¿Cómo se le nace la idea para grabar, para crear, escribir el Alisal? Yo no sé, la composición es de él, pero yo creo que él inspiró en su mamá, porque la mamá de él fallece en Santa Cruz, pero él dice que ha caminado toda la noche para alcanzar, pero él no puede alcanzar, él llega cuando ya ha fallecido su mamá en su chacra.
en Santa Cruz, la chacra de Toto se llama Checcho. 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 Y mi chacra Millo se llama Chacaray. Pero él cuenta, ¿no? Que su mamá había fallecido ya. Y hay cantidad de alisos allá en Pachi, Claro, son en alisos. Checcho. Hay mucho aliso en Santa Cruz. Y por eso él dice, ¿no? Él se marchó sin un adiós, el alisal de este lugar. Entonces, cuando Toto me da la composición, bueno, cuando yo lo cante, primero lo grabamos en 45, pero promocionamos pagando nuestra platita, sacando del bolito de los discos, Rompiendo el chanchito. promocionando duro, llevamos a Radio Chinchaycocha de Junín, donde la familia Chaccho, a Radio Alturas de Cerro de Pasco, a Radio Ondas del Guayaga, a Radio Atahualpa de Cajamarca, pero con las platitas juntando con las justas. Claro. Pero en menos de un año entró un boom. Entró, porque a Toto, me acuerdo que venía un señor de Tingumaría, se llamaba este señor Mauro Albújar, algo así. Este señor venía a Totito y le decía, Toto, señor, ¿tienes alisal ese disco que se vaya? Sí, señor. ¿Cuánto quiere? Dime cuánto tienes. Señor, dime cuánto quieres. Señor, ¿habrá 4,000? Y Toto pensaba de 500 en 500. Toto señor, ¿estás hablando? Sí, pero señor, ¿importa tanto en 4,000 discos? Ya, señor, sí. Y antes la plata lo cargaban en costalillos. En costalillos, pero no había lo que son las transacciones, depósitos, Y él venía, transferencias. oye, y es algo que, entonces Toto me dice, Mina, y yo para esto ya había compuesto otro tema entre licor y licor. Es otro fenómeno. Entonces, yo compongo la canción porque me voy también a un lugar y paso cositas, ¿no? Y las canciones vienen así. Y le digo a Toto, me dice, vamos a ponerle el alisal. Yo le digo, escucha esta composición que tengo. A ver, yo empiezo. Entre licor y licor pronuncio tu nombre. Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Mi mente te nombra, mi corazón te llama. Qué destino injusto de quererte tanto. Ay, mejor dame dos más. Por favor. Y, yo creo que nos tomamos, Gil. Sí, yo salud, creo que sí, salud. por favor. Dios Vamos a salva. imaginarnos. Y entonces te cuento, cuando Toto escucha la composición, Toto me dice, ni grabadora hay en este mundo, dice, porque todavía no había tantas cosas, pues. Antes solamente había radios pequeñitos, todavía no salían las grabadoras. Entonces Toto me dice, vamos a hacer un long play. Ya, Toto, pero no solamente tengo eso, le digo, hay otras composiciones. ¿Tienes otras? Sí. He hecho dos, le digo. Como Comunero me llevó a San Mateo. Entonces siempre nos quedamos, éramos jóvenes, pues, ¿no? Entonces, no hay que dormir, hay que cantar. Y a cada uno compone a su manera, uno, otro. Comunero decía, y esta gente no duerme, están cocinando, ¿qué hacen? Estamos componiendo. Y ahí compongo otra canción. Ahí, y eso le hago escuchar a Toto. En San Mateo estará lloviendo, Cerro de Pasco estará nevando. Así estará mi lindo cerreñito, diariamente en su triste llanto. ¡Epa! Yo me pregunto, ¿por qué ahora no salen temas? ¿Por qué no salen temas así? Es cosa de que tú inspires, de que haya talentos. Debe haber, sino que no intentamos. Y Toto me dice, Mina, ese tema está bueno. Le digo, tengo otro. ¿Cuál es? ¿Otro más? Sí. Esto lo he compuesto para el Río Santa, le digo. Y me dice, a ver, porque también alguien me contrató, el señor Ananías Marín, un empresario que me contrató para el Callejón de Guaylas. Y también ahí, yo iba como veces primera, ¿no? Como veces primera. Entonces me dice, Mina, a ver,
¿qué has compuesto? Ya le digo, escúchame. Porque lloro tanto, porque sufro tanto, aguas del río Santa, llévate mis penas, no quiero seguir llorando por un guaracino, ¿no? Epa. Entonces digo, las composiciones vienen solas. Y ahí Toto me dice, Mina, entonces ponemos entre licor y licor. Es como, ¿cómo has puesto su título? Le digo, yo el título le he puesto Perdona, Dios mío. Ya, Perdona, Dios mío. Y el mío se llama El Alisal. Y el subtítulo, El Aguajal. Ya, vamos a ponerlo. Hagamos un long play. Y todo el mundo nos daba la contra para el long play. Los mismos colegas. Hasta el Long play eran 12 temas 12 ya. temas. 12 temas. Hasta en el sindicato de artistas a Toto le hicieron problema porque Toto pone el título El Perú con Mina González y Totito de Santa Era Cruz. título de la producción. Sí, el título, la parte principal. Entonces, no, que cómo vas a poner el emblema nacional. Que Toto le dijo, ¿qué? Entonces voy a poner de Bolivia, pues. y ese disco tuvo tanta aceptación. Y ahí también le grabo una costumbre, que antes nadie quería grabar costumbre. Te cuento que solamente llegaban hasta los huaynos. Nadie te grababa un carnaval, un rodeo, un Santiago, un despacho, nadie lo hacía. Nadie lo hacía. Eso viene de... Entonces yo le digo a Toto, yo tengo una costumbre que me ha dado mi mamá, un pedacito, y yo le he completado. Le digo, a ver. Y le digo, lo cantamos en los pueblos, Petoto. A ver, cántalo. Esta será o no será la casita que yo busco. Tal vez vine muy errada con el polvo del camino. Tal vez vine muy errada con el polvo del camino. Es un tema más costumbrista. Costumbrista. ¿No? Cuando tú termina la fiesta, el evento patronal, y haces un despacho. Claro. Y de ahí sigue, mira. Gracias, gracias, amiguitos. Gracias, gracias, visitantes. ¿No? Claro. La otra estrofa dice, hemos cantado, hemos bailado unas horas y muchas horas con el arpa de Totito y la voz de Mina González. Con el arpa de Totito y la voz de Mina González. Son las canciones que te digo, Gilbert, cuando empiezo con el sentimiento, se vienen los sentimientos. Y luego ya vengo componiendo, hay un sinfín de composiciones que tengo, entre las recientes, calientitas, ahora poquito nomás. Te enumeraré unas cuantas. Vamos. Hay una composición que tengo para Cochapampa Producciones de Yaoyo, de la señora Cochapampa. Es un disco yaoyino, Producciones Cochapampa. Y dice así, un día quise morirme por ti. Un día quise morirme por ti. ¿Qué te importa a ti si tuyo no es tu dolor? ¿Qué te importa a ti si no me amas a mí? Es otra de mis composiciones. Directo al corazón. ¿No? Claro. Y acá viene otra, que lo dediqué también. Siempre estoy viendo los problemas de alguien o siempre estoy atenta a que algo pasa. Alguna experiencia. ¿No? Ahí se me va quedando. Ahora tengo otra. Pero también ya lo grabé, ¿no? Dice, una de tantas. Dice, no me llames más,
No me busques más, si ya se acabó el amor. Si no me amas a mí, entonces ¿qué? Nada tienes que reclamar. ¿Qué me vas a reclamar si ya se acabó el amor? Nada tienes que reclamar. Terminó todo. ¿Qué tales temas? ¿Cuántos temas tendrás en...? Hay muchas canciones, muchas. Ahora te voy a cantar otra que también me estoy acordando ahorita. Hay muchas, pero el tiempo nos quedaría chico y hablaremos en otro momento, en otro tiempo. También la tía Mina estará con ustedes. Gracias por invitarme al programa de esta productora. Amor TV Digital. Amor. Cuéntamelo todo, es el TV podcast. Digital, cuéntamelo todo. Qué bonito espacio de Raúl Arquínigo. Mis felicitaciones a Raúl, a Natalie y a toda la familia Amor, ¿no? Imagínate la juventud, las nuevas generaciones que te están viendo y que te están conociendo. Que están conociendo a la tía Porque hay Mina. que saber, es una obligación, siempre lo digo, conocer a los juglares, a las pioneras, pioneros de nuestra música andina. Qué lindo. Entonces, acá te cantaré otra composición. Ay, la tía Mina, no sé por qué sufre tanto. Quiero llorar, quiero brindar, quiero olvidar una traición que martiriza mi corazón. Quiero llorar, quiero brindar, quiero olvidar una traición que martiriza mi corazón. Anda, ve cómo lloraba, anda, ve cómo juraba, abrazándome decía, Mina, sin ti moriría. No hay nada que hacer, caramba. Estamos con Mina González. La tía Mina, Gilbert, agradeciéndole a Natalie por la invitación, TV Digital, y gracias, y ojalá que siempre Raúl Arquínigo invite a los pioneros. Por favor. Para tenerlo acá en nuestro set, cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Mira, y con el Alizal, con estos temas, el Alizal, comienzan a viajar. Comenzamos a viajar. Se acrecentaban las propuestas de trabajo. Total. Sonaban tus temas. En todas partes. No había un carro, no había una casa, no había una cantina donde no sonaba el Alizal. Y digo gracias a las composiciones, gracias al público maravilloso, gracias también a los talentos de Totito. Tenemos Mina para rato. Aquí está la tía Mina González. Y ahí comienza ya ese vínculo sentimental con Totito. ¿Cómo nace ese vínculo? Digamos, de la pareja indiscutible desde que empezamos en la dupla cuando empezamos a grabar las primeras canciones. El ingeniero y la indiscutible. El ingeniero. Ahora todavía era Mina y Totito la pareja indiscutible que nos pone, ese seudónimo nos pone alguien en la radio. Y dijo, Mina y Totito, Mina. Entonces dijo, ellos son la pareja indiscutible. Siempre andan juntos, siempre cantan juntos, siempre graban juntos. Porque no hay dúos que duran. No hay parejas, digamos, estamos hablando del arte, no hay parejas que duran. Ya sea monetariamente o por cualquier circunstancia se separan. O cada uno piensa que mejor yo hago lo mío solo, también puedo hacerlo solo. Siempre estamos pensando. ¿Por qué tengo que compartir la ganancia si yo soy el cantante o yo soy el arpista? Todos quieren ser, ¿no? Así es. O el arpista quiere todo, o la cantante. O quieren 80-20. Te doy 20 para ti nomás y para mí el 80%. Y algunos no entienden. Y a veces se pierden muchas duplas, dúos así. Exacto, pero hablamos con todo, quedamos como gente, 6 meses haces contrato tú, 6 meses hago contrato yo, las cosas tienen que ser transparentes y así seguimos. Como que no mezclan el aspecto sentimental con el negocio. Son cosas muy diferentes. Nada tiene que ver lo sentimental con el negocio, con el escenario, con el público. El público es una familia. Aunque no quieras creer, el público es tu familia. Que de repente vuelves a ese lugar, te encuentras con la gente. Vuelves a otro pueblo, te encuentras con la gente, ¿no? O a veces tienes una pareja, si te peleaste, pues el escenario nada tiene que ver que peleaste con tu pareja. El público te espera.
Y es una algarabía, ¿sí o no? Por supuesto. Por eso siempre hay una composición que yo canté, ¿no? Dice, salud amigo, quiero brindar, no te conozco, discúlpame, estoy tomando por decepción, han traicionado a mi corazón. Esta canción es para todos mis amigos que se encuentran en todas partes del mundo y para todos mis hijos queridos, para mis reinas, arriba los departamentos queridos de todo el Perú, de canto a canto, arriba Arequipa, Tacna, Ica, Puno, Juliaca, Ayaviri, Sicuani, Espinar, Cusco, Quillabamba, Huiro, todos esos pueblos pequeños y grandes. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es el Perú. Así es. Arriba Trujillo, Chiclayo, Huamachuco, arriba Chachapoyas, Hierbabuena, Leimebamba, Tarapoto, que es tan difícil para que entre folclore, pero he cantado tantísimas veces en Tarapoto, junto a los reales de Cajamarca. Mina, ¿ustedes con Totito ya comienzan a trabajar independientemente o también trabajaban para alguna promotora, alguna disquera? No, empezamos a trabajar independientemente, ya que los temas siempre ha sido un boom, ya cuando Chapis lo graba, Alizal, ya todavía mucho más, porque ellos ya lo promocionan. Como el Aguajal. Como el Aguajal en género de chicha. Pero siempre es conocido como el huayno, ¿no? Entonces pega en las dos versiones, en el huayno y en la chicha. Y también ahora lo han grabado todos, lo graban todos, pero... Entre licor y licor igual. Entre licor y licor también. Ya saben ustedes que lo canté. Entre licor y licor pronuncio tu nombre. Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Por eso digo yo, gracias a Dios por darme estos pensamientos, por ponerme frases a la cabeza, por hacer estas composiciones. Ahora tengo composiciones nuevas que voy a grabar. Tu nombre está registrado en la Abday. Ellos también Sí. reconocieron tu trabajo, creo. Sí, gracias a Abday. Distinguieron tu trabajo. Gracias a Abday. Ellos me han hecho reconocimiento por la obra, especialmente Entre licor y licor, perdona Dios mío, y a Totito por todos sus éxitos que tiene. El Jade, creo se llama Sí. un trofeo. Un reconocimiento, sí, nos dieron el Jade. Y yo me siento feliz y contenta, sigo escribiendo, sigo componiendo, sigo trabajando. Algunos dicen, la tía Mina de repente ya no canta. Sigo viajando, sigo trabajando. A veces que como que no mucho soy de, yo no sé mucho chatear. De repente por eso tengo dificultades. Pero cantar... Pero ahí está el sobrino que vino contigo. Sí, Danielito me ayuda bastante. Influencer. En las redes, él me ayuda en las redes, Danielito. Tu música llega a la familia, Sí. une generaciones, Mina. A través de estos años que tengo cantando, Gilbert, también sacamos músicos, porque Danielito también es un bajista muy conocido, caramba. que yo le digo es el maestrito. Se convierte en una cantera de nuevos valores. También él empezó con la tía Mina, porque él antes tenía su grupo de rock, y luego le digo, Danielito, no sé si podrás trabajar conmigo. emprendió y ahora es, adiós, gracias. Ustedes trabajan con su propio marco musical y siguen manteniendo el mismo formato de hace años o también ya van incluyendo... Estamos incluyendo, Claro. incluyendo algo más. Aunque después cuando a Toto le da el derrame ya incluí hasta teclado. Claro. Pero ya la tía Mina, de que Toto le da el derrame, ya no tengo una arpa estable. Me acompaña el nieto de Toto cuando hay posibilidades, cuando no, ya me acompaña. Digamos, hay tantas nuevas generaciones. Por supuesto, la en el tecnología arpa. avanza, Sí. los instrumentos de alta gama también Claro. va apareciendo. Todo eso, y aparte de eso tengo también a los animadores, tengo también... Antes no había animadores en el escenario, no. presentadores. La tía ¿no? mía,
Antes era presentadores, ¿te Lógico. acuerdas del Pollo Díaz? Por supuesto, que en la gloria de Dios, el gran Claro. Pollo Díaz, Del Roberto Chicho Medina, Chicho Medina, Manuel Álvaro. Manuel Álvaro, el profesor Nel Ponte Gamarra, Ujú. que también está ahí arriba, ¿no? Grandes, claro, Son grandes comunicadores sociales. una forma muy diferente, ¿no? Hoy ya los animadores, los guapeadores están en el escenario, que también, ¿no? Le dan un nivel diferente, todo. Ya es un nivel diferente. Claro, los guapeadores, ¿no? Está muy bien. Como yo te digo, a veces como que otros dicen, no, es mucho. No. Ha habido, en estos cambios ha habido muchas críticas Uf. destructivas, de mala leche, o de repente no, son sus pensamientos, pero de alguna manera ya se ha logrado imponer. De alguna manera tenemos tecnología y yo digo, la tecnología avanza cada año y es algo diferente. Por ejemplo, en los discos, antes teníamos los discos de carbón, de ahí salió los discos long play, luego ya vino los cassettes que inundó totalmente, luego vino el MP3, luego vino los UCBs y ahora tenemos lo digital. Lo digital, ahora Ya no hace falta nada. Ahora ya no se gana plata vendiendo discos, la piratería ya es de más. Ahora se trabaja de otra manera, la industria de la música Claro. ha crecido de una manera increíble. La anécdota de este viaje cuando te robaron el arpa, el árbol te robó el arpa, Coca. Cuéntalo. Hay un pasaje de que estamos yendo pues a trabajar una caravana. Antes se trabajaba en caravanas. En caravana. A propósito, también agradezco al señor Raúl Arquini. Formaron parte de su Amor, esposa, Amor. Sí, él nos ha contratado mucho para el departamento de Tacna. Hemos trabajado una semana, 2 semanas en Tacna, en Arequipa. Organizaba caravanas el señor Raúl. Claro. También su esposa. Y lo pasábamos La señora Justina Guayo. Sí, la señora Justina. O sea, éramos una sola familia. Y era algo muy bonito. El músico tenía empatía con el director, ¿no? Exactamente. Y respetábamos mucho a nuestro empresario, que era el que nos representaba. Pues. ¿Se puede decir que no había tanto engreimiento como ahora? No. Todos a la hora, todos temprano, todos esperando su turno. Qué lindo se trabaja. Oye, ya se va, ya nos vamos todos, no. Hay que ayudarle también a cargar sus cosas. Por supuesto. Al que está organizando el evento. Y así, todos para uno, uno para todos. Y así viene, y hay tanto que conversar más. ¿Cuántas anécdotas tendrán? Pero esas anécdotas las dejaremos, yo te prometo, ya me invitarás con Atotito. Por supuesto. A la próxima. Hay también muchas composiciones que te tengo que dar. Agradezco a Daniel González Ibarra, porque es mi sobrino que lleva mi página y me apoya mucho digamos, en la página. Compartir TikTok, todas esas Facebook, cosas, Instagram. Él me apoya. Y también desde acá mando un saludo grande a todos nuestros seguidores de todo el mundo. A propósito también, un saludo muy especial para mi amigo Héctor Ramos Ramírez en Nueva Jersey, él es de Cascais, Ancash. Y para su esposa Marisol Ríos, ella es de Andahuaylas, Apurímac. ¿Cuántos hijos tienes, Mina? Yo siempre separo a mi familia del arte, pero te voy a decir, solo te voy a contestar una pregunta. Tengo 2 hijos. 2 hijos. La doctora. En la Patria Celestial. ¿Qué fue el momento de repente más difícil de tu vida? Perderla. Por eso no tocó esas partes y mi hijo también agarró la carrera. También es doctor. Y la hija de mi hija, que me dejó también. Pero esa parte, yo creo que esa parte lo dejaríamos en reserva. Me duele mucho hablar. Vamos a cerrar. Pero nunca lo olvidas, las cosas buenas que te ha dejado y seguramente te seguirá iluminando y bendiciendo. Yo creo que sí. Gracias. Hija mía, donde estés, yo sé que será mi ángel. Y ahí, cuando falleció mi hija ya, hice una composición. Hay uno que no lo puedo cantar bien, pero hay uno que sí lo grabé. Dice, sola.
Esto lo dedico para todas las mujeres, pero las mujeres son emprendedoras, las mujeres son guerreras. Las mujeres siempre somos machas. Lo que pensaban que solamente había profesiones para varones, hoy las mujeres lo hacen. Lo hacen, sí. Lo hacen, sí, ya sea profesionalmente, técnicamente, científicamente. Hay mujeres manejando tractores, hay mujeres que son hoy Claro. autoridades. Claro. Por ejemplo, esta canción lo dedico a la mujer cuando me sentía muy sola. Sola, siempre sola. Él tomó su decisión para alejarse de mí. Dice que tiene otro amor, con ella es muy feliz. Que se vaya, que se vaya. Sí, que se vaya, que se vaya. Esta canción lo dedico a todas las mujeres que se sienten solas. Nadie está sola, Dios está con nosotros. Y también cuando tú entras al trabajo o a las composiciones no tienes tiempo para pensar. Y a mi hija le dediqué una canción cuando mi hija nació. Porque uno piensa que los hijos te van a enterrar, no que tú vas a enterrar a los hijos. Esa es la contrariedad de la vida. ¿Cómo se llamaba ella? Yulisa. Yulisa. Yulisa Elizabeth Vilca González. Esta canción lo canté y también lo cantó nuestra Alicia Delgado, pero ella le cantaba, creo, a su hijo. Mina, lo voy a dedicar para Junior, para tu sobrino ya. Un saludo para Junior. Chiquitito, Junior. Ayer pasé por el barrio querido, al recordar de tu nombre me brotaron llanto. La soledad me responde, Mina, no llores. Mira la experiencia a tu lado y refúgiate en ella. Esta canción la dediqué para mi hija. Pero también lo grabó nuestra Alicia Delgado. También lo grabó. Lo cantó. Y bueno, yo siempre he dicho que lo canten todos, pero que siempre nos mencionen, ¿no te parece? Por supuesto, el reconocimiento, yo creo que es lo mejor. A veces, hijo, la tía Mina, yo creo que a veces quiere llorar, ¿no? Pero Hoy precisamente, Mina, hoy es una fecha en que la recuerdas. Tranquila, tía Mina, hoy la recuerdo mucho. ¿Por su cumpleaños? Hoy es su cumpleaños, hoy es su Gilbert. cumpleaños. Sí, hoy es el cumpleaños de Yuli. Feliz cumpleaños, está arriba. Quiero saludar a todos mis hermanitos que estarán mirándome. Y también saludo a toda la familia linda de Huánuco, querido. Cuánta satisfacción, Huánuco, la selva, tengo María, Chachapoya, Leimebamba, Sucre, Selendí. Tarapoto, esa gente maravillosa de Cajamarca. Huancayo, en Huancayo, para mi hijito lindo, para Edgar y para Esther, su esposa linda. Un abrazo de acá. En Puquio, un saludo grande para Walter. Walter es ayacuchano y Sofía es puneña, para ti. En Quillabamba, para Amparo Rojas. Ella es de Quillabamba y para mi padrino Alfredo, que es de Chiquián, Espejito del Cielo. Y a todas mis amigas cheleras que cuando voy, Mina, salud, tú no te vas. La otra, yo pongo piedras y no cantas el rodeo. Tus temas son cantineros, pero llegaste a Huarochirí, nuestra tierra, ¿o no? Una vez fui, pero dije, no, cada vez que me llamaban, estoy ocupada. Es como volar en avión, o era. ¿Cómo era? Lo accidentado de la ¿Cómo está la geografía. pendiente ahora? Pero no, ya cambió, se ha ensanchado la carretera, ya ha avanzado bastante. Qué lindo. Pero en esos años en que viajabas era seguramente difícil. Era muy difícil. Y así, Gilbert, te cuento que los años se pasaron. Luego tengo 3 golpes en la vida. Primero te diré, fallece mi hija, al año fallece mi hermana, que era mi brazo derecho, en la casa. Y luego, antes del año, a Toto le da el derrame. El derrame. Ese producto de repente... Yo no sé, estamos haciendo un local en Huacho. En Huacho hay un local de 1000 metros. Toto, habíamos hecho un proyecto para una peña.
Pero yo no sé si era la preocupación, pero ¿de qué? No lo sé. Él no tenía ni un malestar, él No, estaba todo sano y estaba bueno. sano. A veces los malestares no se detectan. Siempre es No, bueno visitar al siempre. médico. Así estemos sanos y Así bueno. te espunches sano, ándate al médico. Es importante, hijo. Tus casi 50 años de vida, yo pienso, de vida artística, Sí. yo pienso que se basa en que tú eres muy metódica en tu salud, te cuidas mucho. En los alimentos sí me cuido mucho, 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 mucho. Todavía digo, ya me haré cirugía, algo me debo hacer, ¿no? Porque todavía no tengo estironcito, no, todo está normal. No te has hecho, estás encantadora. Pero sí siempre me cuido en la alimentación. Ujú. La alimentación juega un punto muy, para mí primero es mi alimento y mi salud. Aunque también tengo un secreto para mi gargantita, tengo unos secretos, pero a raíz de todo lo que nos da la naturaleza. Claro. Pero siempre soy por lo natural. Tenemos tantas cosas, hablamos de la quinoa, la kiwicha, hablamos de la linaza, tara, ¿no? La gárgara de tara. el tarwi, que dicen el chocho serrano, Ujú. ¿no? Ay, la Claro. oca, el oyuco. De Tingo María de la Selva, ¿cómo Ah, era? te cuento, el tocosh. Cuando yo Dice voy que a tiene muchas Huánuco, propiedades. cuando yo voy a Huánuco, primero mi caldo verde en la mañana, pero antes del caldo verde, media hora antes, mi tocosh. Qué rico, ¿no? Ese tocosh ligosito. Sí, el olorcito es sabroso. Estaban inaugurando un local en Huacho, Sí, decías. Ahí, a lo que íbamos a inaugurar el local en Huacho, ahí le da el derrame a Toto. Entonces ahí comprendí que hay muchos amigos que se alejaron. No te voy a decir quiénes, pero muchos amigos se alejaron. Pero ya cuando Totito estaba con el derrame ya un año, le trajo secuelas. no, porque Se paralizó el... no podía hablar, hasta ahora no puede hablar muy bien, porque Totito es el que me hace el dúo de... Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A raíz de eso empecé a impostar la voz yo, porque la parte de Totito es hola, ¿qué tal? Pues. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Dónde estuviste este domingo que no te he visto? Esa es la parte de Toto. Y Mina le dice, yo no salí, yo me quedé. Vino un amigo para invitarme 2 cervecitas. O sea, la parte de Toto, ¿no? Aprendí a hacer la voz de Toto. Tú mismo te hacías tu, Yo tu misma. dupla. Oiga, señores, una cerveza, otra cerveza para mi amigo. Quiero tomar de sentimiento porque mi vida aquí se acaba. Quiero tomar de sentimiento porque mi vida aquí se acaba. Eso es un ¿No? clásico. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. ¿Cuántos se habrán casado, habrán esos crecido, temas ¿no? de generación en generación. Sí. Temas que lo han grabado en otros ritmos, las Sí. bandas, otros artistas también lo han grabado. ¿Y qué te digo, Gilbert? ¿Cuántos habrán grabado? Y yo también me acuerdo que el señor Juan Bolívar me dice, Minita, estás cantando, grabando, grábalo mi tema, pues mi Cholita en arpa, tu voz me atrae, me da cosa. Dime, señor, ¿cómo se mal de ausencia? Entonces yo le digo, pero mal de ausencia es una caída huancaína, es que nosotros somos del norte chico, como que no va a salir bien. Hijita, grábalo. Pasarán los años, pasarán los tiempos, se irán generaciones y tras generaciones en tu voz, porque es otro estilo, no es el estilo de orquesta, es de arpa y seguirá perdurando. Y hecho y dicho, mal de ausencia, todo el mundo lo canta. Todo el mundo lo canta. Hay temas que no pegan en esa temporada, pero pasan 2 años, 3 años y comienza a pegar en el gusto. Es impredecible la música. Y mal de ausencia... me piden, igual como me piden el alisal, igual como me piden reloj de campana, igual como me piden entre licor y licor. Entonces, y el otro tema también es ¿cómo se llama? Mal de ausencia lo vamos a cantar, a ver. A ver.
no vayas a pensar que si me deja, toda la vida yo lloraría. Sé que sufriría por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría. Ese tema es otro clásico. Es otro clásico del en la voz de la cancionero pianina. peruano. Después también el señor Máximo Alanya. Motilla. Él me da a través de mi compadre Heraldo de los Andes, me da la composición Acciones borran pasiones, que yo le he vuelto a grabar 3, 4, 5 veces, que a todo el mundo le gusta. Ahorita a las nuevas generaciones le encanta. Claro. Y un saludo grande para la gente de Huaral, porque son pilas, y arriba las chicas, las cheleras, toda la gente de todos los pueblos. Hombres y mujeres con las chelas arriba. Eso. Hombres y mujeres con las chelas arriba. Eso, ¿sí o no? Full cantina, full botella, full alegría. Nada de pelear. Para pelear se necesita dos, nada de jalarse los pelos. Esto dice así. No porque te hayas casado me voy a pasar la vida llorando. Por mucho que yo te quiera, de ti tendré que olvidarme. Si hoy tú me ves llorando, será porque aún te sigo queriendo. Acciones borran pasiones, de ti tendré que olvidarme. Acciones borran pasiones, de ti tendré que olvidarme. Claro, acciones borran pasiones y cuánta filosofía, ¿no? Hay No, las letras. Gracias al compositor también que me dio. Mina, cántalo, grábalo. Bueno, ahora siempre he aceptado grabar composiciones de otros autores, porque en Abday también nos dicen, tienes que cantar canciones de otros autores, porque siempre lo canto Repertorio variado. sí, ¿De quiénes generalmente? De nuestro Antonio cantas? Valdión, lo cantó mi diccionario, amigo, de Antonio Valdión, el popular Chorocoto, y también de mi tío Tomás Pacheco, y así de otros autores también lo canto. Y hay esta composición, ahora poquito, que me dio, bueno, estamos hablando ya de la nueva generación, hay muchas de la nueva generación, pero te cantaré solamente dos pequeñitos porque la hora nos ganó. Dice así, esta composición es de mi sobrino Danielito. Como es el cumpleaños de mi hija, Claro. y es un ser de luz que está arriba, dice, amanecer sin ti. Esta composición él lo dedica, creo, a su madre, porque tú ves que en el COVID todos nuestros seres se fueron sin despedirse. Trágico realmente. Yo también escapé del Golpe COVID. duro, ¿no? Para todos. Para todos. Era para no creer. Pero ¿Sí? también como que nos hizo pisar, pues, la realidad de nuestra vida, pisar tierra. Pues hemos estado viviendo muy a la deriva. Sí, tienes razón. Vivíamos de espejismos. Todo era buscar plata, fama, tener nombre. Y a veces nos olvidamos de los amigos, nos olvidamos de la misma familia, ¿no? Hoy por hoy, si hay que apoyar a alguien, anda, hazlo. Si tienes que darle la mano, dale, porque Dios te va a bendecir, ¿no? Eso es lo que digo. Esta composición dice así. Amanecer sin ti es como morir de amor. Amanecer sin ti es mi peor dolor, que hiere mi corazón, provoca heridas de amor, cicatrices en el corazón que nunca sanarán. Que hiere mi corazón, provoca heridas de amor, cicatrices en el corazón que nunca sanarán. Es por ti que conocí el dolor, es por ti que entendí el amor. Hoy frente a tu ataúd te digo adiós, junto a tu ataúd, adiós mi gran amor. Wilber, ya me has hecho llorar, Wilber. Esta historia tiene que continuar. Gracias, Gilbert. Tiene que llegar Totito de Santa Cruz. Sí, Gilbert, tiene que llegar Totito. ¿Quién te Totito? robó el arpa, por favor? ¿Dónde? Oye, Tantas Toto, anécdotas. Mira, con nuestro Totito hablaremos de muchas cosas más. Agradezco a TV Más. Amor, Amor, TV Digital. Al programa Amor, Amor de nuestro Raúl Arquínico, nuestro pionero en el requinto
Se ha metido el requinto. Se ha metido el requinto. Así es. Y gracias a nuestro Raúl Arquinigo. Qué bueno. Porque él es el primero. Y de ahí viene todas nuestras generaciones. Y también ahora la dinastía. Qué lindo por este espacio. Que Dios te bendiga, Gilbert. Y gracias también a Natalie. Al ingeniero Edwin. Al ingeniero Edwin. Muchas gracias. Yo sé que siempre me va a invitar a su tía Mina. Por supuesto que sí. Y un saludo grande así para la señora Justina Guayo. ¿Qué reflexión finalmente ya para las nuevas generaciones? Aparecen nuevas figuras. Y qué bueno que la juventud hoy se decida a cantar así abiertamente, con mucha confianza y con orgullo nuestro folclore, nuestro canto andino. ¿Qué le dirías a ellos? Quieren ser como Mina González. Yo sé que hoy día has tocado el corazón de mucha juventud de 13, 14 años. Solamente digo yo que hay muchas cosas que diría, pero en este momento solamente les deseo suerte a todas. Pero en cada composición que canten, siempre mencionen al autor. Hay muchas cosas que quisiera decirse, pero les voy a decir en otro momento porque se nos acabó la hora. Se acabó. El set ya no es para nosotros. Ya viene el siguiente programa. Exacto. Gracias, Gilbert, que Dios te bendiga. Gracias también una vez más a Natalie, al ingeniero y a nuestro Raúl Arquinigo por este espacio tan hermoso. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. Fermina González Claro, Mina González en el podcast Cuéntamelo Todo. Hasta la próxima. Gracias.